noches, querida audiencia, bienvenidos a Mirando Lejos. El Paraguay está atravesando una situación compleja en un tema que también de por sí es complejo, en un tema que desde antes de su construcción fue complejo porque existieron problemas limítrofes entre el Paraguay y el Brasil. Estoy refiriéndome a la Itaipú binacional. La Itaipú, para muchos geopolíticos de la época, fue la solución de un problema limítrofe, y en segundo lugar también fue utilizar la posibilidad de generar a través de la materia que es el agua, energía eléctrica. Entonces, en aquella época, estoy hablando de 1973, cuando se firma el tratado, luego aprobado por ambos parlamentos, fue un tratado que fue muy criticado por el sector de la oposición paraguaya por algunas asimetrías que reflejó el tratado, pero independientemente de cualquier cosa, después de más de 50 años de vigencia, de funcionamiento, de producir energía, no se puede negar que las dos grandes inversiones, los dos grandes patrimonios energéticos que tiene el Estado paraguayo de Itaipú Binacional, que hasta la fecha ha aportado mucho al Paraguay, en primer lugar nuestra seguridad energética, y también Yacyretá, que es una represa aguas abajo con la Argentina de menor tamaño. Pero hoy en día estamos en un impasse diplomático. En un impasse diplomático que creo no le veo la razón de ser. Por unos comentarios que surgen en el Brasil, se insinúa de que los brasileños hackearon el sistema informático de Paraguay para descifrar cuál era la posición paraguaya con respecto a la NESOC. Supuestamente esa denuncia la hace un periodista freelance de un diario del estado de Paraná. El presidente Lula aparentemente desliza un comentario diciendo el que le espiaba a los paraguayos hasta el 2022 era Bolsonaro. O sea, si le espiaba a los paraguayos, también nos pudo haber espiado a nosotros. Nosotros creo que de una manera improcedente, creo que pisamos el palito, nos tiraron un paco a piré, una cáscara de banana, nos hablamos y entramos en una discusión que no es nuestra. Tomamos como primera decisión abortar la mesa negociadora del anexo C. Y ese fue un grave error. A nosotros los paraguayos nos conviene la previsibilidad de las negociaciones de Itaipú. A nosotros los paraguayos nos conviene mucho más que a los brasileños tener seguridad energética. A nosotros los paraguayos nos conviene, no solamente a nosotros los paraguayos, le conviene también a los argentinos, porque si Itaipú no funciona bien o Itaipú no utiliza todo el agua que puede utilizar, porque Brasil tiene 45 reservorios de agua al norte, producimos menos energía en Itaipú y también producimos menos energía en Yacyretá, y eso significa menos ingresos en royalties, en compensación por cesión de energía y en regalías, en otras regalías. Entonces creo que por una cuestión de un chisme no podemos estar. Nosotros los paraguayos tenemos, sí, reconozco el canciller paraguayo como procede, no tanto el ministro de Industria, tiene que ser el canciller paraguayo, el que hable con su par brasileño y decirle, bueno, nosotros tenemos que saber de qué se trató esta insinuación, esta información de que Brasil hackeaba la información paraguaya. Que, dicho sea de paso, yo estuve en Itaipú y en Itaipú no hay nada que esconder en el sentido de hackear nada, porque las posiciones de los países con respecto a los temas siempre se discuten in sotto voce entre los directores, el directorio, la dirigencia política, y más de eso, está todo publicado en la prensa mayormente. O sea, si Brasil quiere espiar al Paraguay, no hace falta que le llame al 007 o a un espía en especial o establezca un sistema informático para espiar cuál es la posición paraguaya. Si por algo se quiere saber algo de Itaipú, es en todo caso para llamémoslo un complot internacional, una conspiración internacional que puedan desvirtuar el funcionamiento de la represa. Pero en sí mismo, ni Paraguay ni el Brasil están interesados en eso, porque nuestros sistemas económicos
tienen apetito de energía renovable, de energía de origen hidráulico, de energía eléctrica. Creo yo que el Paraguay, el gobierno paraguayo, el gobierno del presidente Santiago Peña, el ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez, y el canciller, porque el canciller tiene que estar en estas negociaciones, tenemos que estar hablando, sentándonos con el anexo, más allá de pedir todas las explicaciones, decirles, señores, cómo vamos a hacer que la energía paraguaya, porque se producen en dos sistemas, Paraguay produce y utiliza energía en 50 Hz, Brasil en 60. Nosotros, Itaipú se financió porque Brasil compraba la energía paraguaya, que se produce en 50 Hz. Lo que quiere decir que se tiene que convertir a 60. Hay una infraestructura eléctrica que se llama conversor. Nosotros tenemos que pedirle, y está dentro del tratado, a Brasil que ponga un conversor para transformar 60 Hz en se lo cuestiona. Pero Donald Trump está poniendo en tela de juicio todos los organismos multilaterales que se han creado después de la Segunda Guerra Mundial. Desde Tucídides, en la guerra de Peloponeso, cuando las ciudades griegas peleaban entre ellas, Grecia, Esparta, etcétera, etcétera, Tucídides definió muy bien que el eje central de cualquier política exterior es el bilateralismo. Y nosotros tenemos que entender que en una política exterior lo prioritario es el bilateralismo. Cómo yo me relaciono con determinados países bilateralmente. Ese sigue siendo el eje central de las políticas exteriores. Vean ustedes cómo en Europa el mundo eslavo le responde a Rusia, y vean cómo otros países le responden a Alemania, Croacia, y cómo a Estados Unidos le responden determinados países. Lo que no podemos es creer en el multilateralismo o creer en que nosotros prioricemos la relación con Estados Unidos en detrimento de la relación con Brasil o en detrimento de la relación con la Argentina. Un amigo mío que nos va a visitar dentro de poco, estaba en Asia, hablé con él y me dijo, me sorprende cómo los asiáticos, a pesar de todas sus diferencias con Corea del Norte, la Corea dividida, Japón, y el recelo que tiene Japón con China continental y Vietnam, la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, cómo se está desarrollando una suerte de singularidad, se están zonificando. A nosotros no nos va a quedar otra cosa. Hoy en día el sur tiene ya no sé si la hegemonía de la influencia norteamericana. De Panamá en adelante diría que sí, porque están muy compenetrados con los Estados Unidos de Norteamérica. En el sur es más importante la presencia de China continental. De hecho, Paraguay, 30% de los productos que nosotros consumimos en Paraguay, productos terminados, vienen de China continental. Entonces nosotros tenemos que tener bien en claro cuál es nuestra prioridad. O es Brasil o Estados Unidos. Con Estados Unidos tenemos que hablar de lavado de dinero. Con Estados Unidos tenemos que hablar del combate al narcotráfico, pero con Brasil tenemos que hablar de Mercosur, tenemos que hablar de Itaipú, tenemos que hablar de las aguas, tenemos que hablar del control fronterizo, tenemos una agenda mucho más diversificada. Y nosotros estamos en este barrio, geográficamente hablando, no nos podemos mudar, no nos vamos a ir a otro lado. Estamos entre dos países muy grandes. Yo entiendo que debe ser también una prioridad de la política exterior paraguaya tener una relación con un país grande de esta zona, y es que sea Estados Unidos, una relación muy bien cuidada e inteligentemente. Pero creo que eso no lo podemos hacer en detrimento de la relación con Brasil. Tenemos más de 200.000 brasileños viviendo en Paraguay. Tenemos una zona fronteriza, tenemos un emprendimiento hidráulico compartido, y tenemos el comercio, y tenemos Mercosur, y tenemos muchas cosas más. Por eso creo que es el momento en donde el presidente de la República, el canciller de la República, el ministro de Industria y Comercio, tienen que tener una visión clara de a dónde quieren insertar Paraguay en este mundo que sigue siendo global, pero en este mundo en donde vemos que la geopolítica en algunos casos tiene mayor prevalencia que la globalización. Enseguida estamos con un gran director de cine argentino, galardonado, que quiere hacer cosas en el Paraguay, Daniel Burman, que vamos a hablar de cine, cultura, cine, literatura, cine, historia y cine política. Es un hombre joven de una vasta obra fílmica. En segundos.